Bueno, bendiciones. Mi nombre es Sofía Taco Delgado. Es un gusto, un privilegio, pero también un gran reto estar aquí compartiendo hoy este mensaje, estarles compartiendo este mensaje a ustedes. El título del mensaje de hoy, de este primer punto, es El futuro no está lejos. Y hoy quiero hacer un ejercicio mental con ustedes y para darles más información sobre este ejercicio. Yo tengo 16 años, ¿no? Y me gustaría imaginarme cómo sería cuando yo tenga 40 años, ¿no? Y ustedes dirán, pues eso es mucho tiempo, no va a pasar mucho tiempo, no se ponga a pensar en eso, ¿no? Pero podemos decir que no. La verdad es que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Y sé que muchos de los que están aquí, que ya son adultos mayores, en algún momento en su adolescencia, en su niñez, pensaron que para esta época ya iba a haber así como que autos voladores y todo lleno de robots, ¿no? No es así, pero de pronto, más adelantico, ya será así, ¿no? Pero mientras tanto, no. Volviendo al tema del ejercicio mental, puedo decirles que yo apenas tengo 16 años, ¿no? Pero aún así, parece que fue ayer que estaba en los brazos de mi mamá, estaba jugando así con los muñecos, inventándome historias, y en ningún momento me paraba a pensar en cómo sería cuando ya estuviera grande, porque lo veía muy lejano a mí, ¿no? Entonces, puedo decirles que muchas veces los adolescentes y jóvenes tenemos ese pensamiento, ¿no? Pensamos que el futuro es algo muy lejano para nosotros y que no hay que pensar en eso aún, ¿no? Pero la verdad es que el hecho de ser grandes no significa que van a pasar siglos, ¿no? Exagerando obviamente, porque muchas veces pensamos eso, ¿no? De que es mucho tiempo y pues no, mejor no nos gastemos los pensamientos en eso. Pero no, debemos de estar muy atentos porque el futuro está muy cerca de nosotros. Está justo al frente de nosotros el futuro y debemos pensarlo muy bien. ¿Por qué? Porque mirando a los adultos, uno como joven, como adolescente, uno dice, pues de alguna manera llegaron ahora adultos, ¿no? Porque no ha imaginado o se nos hace difícil pensar que en algún momento ustedes también fueron niños, adolescentes y jóvenes, que pasaron esas etapas que nosotros estamos pasando apenas. Esos cambios que estamos pasando nosotros también. ¿Por qué? Porque los conocimos ya grandes, nuestros papás, tíos, entonces no los conocimos en su etapa de algunas veces rebeldía, ¿no? Pero es entender que también todos vamos a pasar por esa etapa y que ya muchos ya pasaron. Entonces es tener eso muy, muy claro. Eso pues nos debe hacer pensar a nosotros, los adolescentes y jóvenes, que estamos caminando hacia la adultez, hacia ese futuro. Y con esto quiero que leamos el siguiente versículo, que es Salmos 39:5. Aquí nos dice que la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Y es muy cierto, tenemos que tener eso muy presente. El tiempo que tenemos en esta tierra no es tan largo como muchas veces pensamos. El error siempre está en creer que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer las cosas. Y no, es mirar que tenemos también un límite de tiempo. Entonces no dejar las cosas para después y al final muchas veces no las hacemos. Y sobre todo con este tema de Dios, es no dejarlo para después, sino que ya que nosotros conocemos como adolescentes de la iglesia, es ponernos las pilas, como dicen, y entonces empezar desde ya mismo a empezar esa relación con Él,
a tener más comunión con Dios y poder entender aún más su palabra y lo que debemos de aprender de Él y cómo debemos vivir como cristianos. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, como decía ahí en el versículo, que toda nuestra vida es apenas un instante, ¿no? Es un suspiro. Y nos hacemos los que tenemos mucho tiempo para hacer las cosas, y sobre todo en las cosas de Dios. Decimos como que, no, pues cuando crezca mejor lo hacemos, ¿no? Pero no, hay que empezar desde ya porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra. Quiero que leamos también con esto para poder tomar el ejemplo de Jesús, para seguir el ejemplo de Jesús. Quiero que leamos Lucas 2:52. En Lucas 2:52 nos dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Creo que ya muchos conocen la historia de que Jesús a los 12 años, en su viaje a Nazaret y Jerusalén, que hacían todos los años para la festividad de la Pascua con su familia, al volver, él no regresó con sus padres, y sus padres se dieron cuenta de que no había ido con ellos ya cuando habían llegado a Nazaret. Ese era un viaje largo, entonces obviamente sus padres se preocuparon. Al devolverse a Jerusalén, lo encontraron ¿dónde? En el templo. Lo encontraron hablando con los sacerdotes, hablando de la palabra de Dios. Y aquí es un punto muy importante porque él no andaba perdiendo el tiempo. Él estaba dando un mensaje y también recibiendo de parte de los sacerdotes de la palabra de Dios. Y esto es lo que debemos hacer nosotros también. No debemos de perder el tiempo como muchas veces nos pasa, sobre todo ahora con la tecnología. Nos ha vuelto una distracción. Se ha vuelto una distracción demasiado grande la tecnología. Y no quiero decir que la enseñanza de hoy para los adolescentes, para los jóvenes, es que nos volvemos del lado de nuestros padres. No. La enseñanza aquí, y lo que quiero decir es que busquemos cosas positivas para nuestra vida, cosas que nos edifiquen en la palabra de Dios, cosas que nos sirvan para nuestro futuro como jóvenes, porque nosotros somos el futuro de esta iglesia. Tampoco quiero decir que debemos vivir una vida aburrida como jóvenes, y mucho menos como jóvenes cristianos. Casi siempre se pone la gente como a pensar que uno es un joven aburrido porque es cristiano, pero la verdad es que no. La vida en Cristo es muy bonita y como joven es aún mejor. Te ayuda en muchas cosas que en esta etapa estás viviendo y pasando, y el estar en comunión con Dios te ayuda a pasar por ese montón de dificultades que muchas veces se nos presentan por cambios que tenemos y que aún somos un poco, ¿qué se puede decir? Como un poco débiles en nuestros sentimientos y en la parte emocional. Entonces estar con Dios desde joven nos ayuda a afrontar esas situaciones. También hay que tener muy en cuenta que tenemos que pensar en el futuro, ¿no? Tenemos que actuar pensando en nuestro futuro como jóvenes, porque si sembramos el bien, cosecharemos el bien, pero si sembramos el mal, cosecharemos el mal. Muchas veces las acciones que hacemos nos dan las acciones y nuestro actuar nos da unas consecuencias que a veces no esperamos, pero que si sabemos qué fue lo que hicimos, podemos esperar qué es lo que vamos a recibir de eso, cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, ya me voy a despedir, ya se está acabando el tiempo, y quiero darles unos tips para ser imitadores de este Jesús, que también fue adolescente y también fue joven. El texto que leíamos de Lucas 2:52 nos decía que Jesús creció en sabiduría, estatura, el favor de Dios y el favor de la gente, ¿no? Entonces, como primer tip, es muy importante la lectura de la Biblia,
y el estudio de ella. No es solamente leerla por leerla, tenemos que adentrarnos más en lo que nos quiere decir, porque la Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es un libro muy importante y que de ahí sacamos para tener como ejemplos para qué hacer en nuestra vida. Y como jóvenes también hay ejemplos ahí en la Biblia. Como segundo tip es leer biografías de cristianos relevantes. Es importante también conocer personas que en algún momento, como nosotros, humanos que estuvieron acá y que impactaron bastante en la historia. Como tip 3, queremos y le recomiendo, vivir conforme a los propósitos de Dios. ¿Se puede hacer esto cómo? Tenemos que aprender de los grandes hombres y mujeres que compartieron nuestra fe. Es muy importante también tener como ejemplos para nosotros, ¿no? Como tip 4 es hacer amigos en la iglesia y de todas las edades. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que aprender de cada uno. De todos aprendemos un poquito. El tip 5 es participar en todo lo que se pueda en la iglesia y si se puede servir, pues mejor. El servicio es algo muy importante y es algo que es totalmente bonito experimentar cuando se decide personalmente, ¿no? No se sientan como de que obligados a servir ni nada de eso, no. Mientras tanto ustedes participen, los que aún no se sienten así capaces de servir, participen en las actividades de la iglesia, como las noches de oración, las noches de adoración. Y el último tip y más importante, diría yo, es orar todos los días. La oración es muy importante para tener una comunión constante con Dios. Y pues, qué mejor que la oración, apartar un momento o incluso estar en el día cuando uno está ocupado, priorizar estar en oración a pesar de que estemos ocupados trabajos, de colegio, ya sea trabajo pues de los adultos, de cosas laborales y así, ¿no? La oración es muy importante y es una de las enseñanzas más grandes que nos dejó Jesús. En conclusión, quiero decirles que el futuro está más cerca de lo que pensamos, no está tan lejos, entonces hay que mirar que no tenemos todo el tiempo del mundo, sino que al contrario, tenemos muy poco tiempo para empezar a tomar esas decisiones tan importantes, sobre todo con respecto a Dios. Otra cosa también es no conformarnos con las cosas del futuro, del mundo. Las cosas del mundo nos engañan, muchas veces nos traen como a engañar de que esto es duradero, pero la verdad es que no. Lo único que perdura va a ser siempre Dios. Y por último y más importante, sigamos el ejemplo de Jesús, siempre caminando hacia adelante, hacia Dios, siempre teniéndolo presente y priorizándolo en nuestra vida. Muchísimas gracias por escucharme y que Dios los bendiga. Qué bueno. Qué bueno el futuro de la iglesia, amén. Vamos por orden de edad, primero Sofía, después yo, de 16, nosotros de 17, por 2, por 3. Estamos bastante grandecitos, pero Dios es bueno, ¿ver? Vale, ese orden de edad está como extraviado. Dios es bueno. Yo me siento muy contento y muy agradecido con Dios, primero que todo por tener a mi papá y a mi mamá aquí, qué sorpresas. Ellos son pastores de la iglesia Centro de Fe y Esperanza de Restrepo Valle. Son las personas que más admiro y respeto en esta vida y me siento muy orgulloso de ellos. No esperé tenerlos hoy aquí, pero Dios es bueno. Quiero que miren a la persona que está a su lado, díganle, me alegra que estés aquí. Y díganle, Dios te está hablando por medio de cada persona que se está parando aquí a dar este mensaje. Para los que no me conocen, mi nombre es Jairo Carabalí Hurtado, y para los que me conocen también es el mismo nombre, no hay problema por ello, me pueden decir Jairo Carabalí Hurtado, lo que quieran. Me siento muy contento de estar aquí hoy dando este pequeño mensaje. Y este mensaje inicia con una pregunta muy importante. ¿Estás poniendo un buen cimiento para tu futuro? Haga el ejercicio, pregúntele al que está al lado. ¿Está poniendo un buen cimiento para su futuro? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? El cimiento
Este edificio donde nosotros estamos está construido con unos cimientos que si no se hubiesen colocado desde un inicio, hoy no estaríamos aquí, todos estuviéramos así, temblando, ¿cierto? Este edificio ya se hubiese caído. Si en nuestra vida nosotros no colocamos cimientos que nos lleven a un futuro próspero, sano, tranquilo, nuestra vida va a estar tambaleando y temblando todo el resto de la vida. En cuanta cosa que hagamos en la adolescencia, la juventud, en la adultez, vamos a estar desenfocados. Pero si nosotros colocamos buenos cimientos, vamos a estar firmes en Dios. Ahora el futuro a todos les preocupa el futuro. Usted por eso ve la gente que va corriendo. Si usted va en el transporte, no sé, mío, el transporte de Popayán, Ciudad Blanca, que va a ser el futuro de acá de Popayán. Si usted va a ver, todo el mundo está corriendo afanado. Yo quiero hacer, quiero conseguir, quiero buscar, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que hay alguien que está atento de nuestro futuro y de nuestra vida. Por eso quiero regalarle esta promesa que se encuentra en Jeremías 29:11. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo conozco, léalo conmigo, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Esa palabra ustedes quiero que la cambien por su nombre. ¿Cómo se llama usted? Jairo, Daniel, mi amor, Mafecita, ¿cómo se llame? Coloque el nombre, en vez de la palabra ustedes, coloque su nombre. Porque yo sé los planes que tengo para Jairo, afirma el Señor. No se preocupe por el futuro, Dios está en control de todo. Solo entréguele su vida. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando yo leí este pasaje, bueno, lo conozco de años porque crecí en un hogar cristiano, pero cuando yo leí este pasaje me encantaba la palabra bienestar. Resulta y pasa que en la profesión en la cual yo estoy terminando trabajo social, nosotros tenemos que propender por el bienestar de las personas. Bienestar significa estar bien. Así es sencillo, la palabra no tiene mucha cosa. Pero si la dividimos en esas dos frases, la palabra bien, que habla de un alto grado de satisfacción. La palabra bien, eso significa. Estar significa vivir. Mira Dios cómo es tan perfecto y bonito. ¿Sabe qué le está diciendo Dios ahí? Yo quiero que usted viva en un alto grado de satisfacción en la vida. Entonces, no se preocupe por el futuro. Trabajemos, porque la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. No vaya a esperar sentado que Dios nos prospere, ¿no? Que, ay, Dios mío, tú me vas a bendecir y Dios acostado todo el día durmiendo. No. Tenemos que trabajar y tenemos que hacer. Porque Dios quiere que usted sea próspero en todas las áreas. Ahora bien, Jairo, ¿cómo podemos disfrutar o cómo podemos asegurarnos de que nuestros planes estén alineados con el Señor? ¿Cómo podemos construir un buen cimiento para el futuro que Dios nos promete? Primero que quiero decirles, voy a darle 3 pautas para que usted asegure un buen futuro en Dios. El primero es que disfrute la vida, disfrute la juventud, disfrute la adolescencia, disfrute la adultez, disfrute la vejez. ¿Sabe que al ser humano se le ha olvidado disfrutar? Hoy todo el mundo está más pendiente del celular en una cena que de disfrutar con el entorno familiar, de escuchar lo que el otro le quiera decir. Está más pendiente de la novela que de la pareja. Está más pendiente de los amigos que de los padres. Yo le quiero invitar que si usted aprende a disfrutar cada cosa que Dios le ha dado, usted va a vivir una vida en plenitud. ¿Qué nos ha enseñado el mundo hoy en día? Disfrute la vida, le dicen a más de uno. ¿Usted por qué tan joven está buscando a Dios? Sofía, ¿usted por qué tan joven? Buscando a Dios con 16 añitos, le dice más de uno. Disfrute la vida. Pero ¿sabe para el mundo qué es disfrutar? Emborracharse, tomar, gastarse el dinero en cantidad de cosas. Supuestamente ese es el disfrutar. Y eso a la final va a traer muerte. Muerte espiritual, física, económica, familiar. Porque una persona que se la pase en rumba va a gastar más dinero de lo que tiene. Va a dañar su hogar porque no va a permanecer en su hogar. Eso no se llama disfrutar, eso se llama desgastar la vida. Pero Dios quiere que usted disfrute la vida de una manera plena. En Eclesiastés capítulo 11 versículo 9 dice: alégrate joven, alégrate adulto. Coloquémosle ahí esa frasecita, no lo dejemos. Alégrate en tu juventud,
Deja que tu corazón disfrute de tu adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios juzgará por todo esto. Tremenda esa palabra, ¿no? Dios nos dice, listo, disfruten. Pero tenga en cuenta qué está escogiendo para su futuro. Como primer punto, aprenda a escoger bien lo que va a hacer. Aprenda a escoger a sus amistades. Disfrute de buenos amigos. Si usted está pasando una situación difícil, ¿por qué va a escoger si usted está pasando una situación con su pareja y escogen como consejero al infiel, al que ha tenido una y otra y sigue teniendo una y otra, y escogemos a ese para que nos aconseje? Usted tiene que aprender a escoger bien qué persona la va a aconsejar. Disfrute el escoger bien a las personas. No es ser, como se dice, es hacer las personas a un lado, no, es saber escoger. ¿Podemos disfrutar? Claro que sí, pero yo le invito a que disfruten Dios. Mire, el hecho de que usted esté aquí hoy en la iglesia quiere decir que usted tiene una necesidad en el fondo de su ser. Y yo lo felicito, quiero felicitarlo por estar aquí, porque usted está colocando la mejor base para su futuro, para su familia. Mire, usted puede pasar cualquier necesidad en esta vida, pero le aseguro que si usted coloca a Dios como centro y disfruta la presencia de Dios en su vida, todo en su vida va a mejorar. Yo no le voy a decir los problemas se le van a acabar, no, uno como cristiano tiene más problemas todavía, pero la palabra de Dios dice que Dios le da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted se ve en situaciones difíciles y dice, bueno, ¿y yo cómo hice para superar esta etapa emocional? Es porque Dios está a su lado, amén. Ahora bien, surgen varias preguntas. ¿Cómo podemos asegurarnos? Disfruta la juventud. Como segundo punto, aproveche la oportunidad de acercarse a Dios. Sofía nos daba unas pautas, unos tips. Lo pronuncié bien. La P me queda súper difícil de pronunciar. Sofía nos daba unas pautas. Ya lo cambié, ¿sí vio? Que me funciona mejor. Nos daba una pauta de cómo acercarnos más a Dios. Este libro, yo siempre cuando miraba varias teorías, teoría humanista, existencialista, cuando miraba filosofías como el estoicismo y una cantidad de filosofías que hay en el mundo, y yo decía, leía esas filosofías y yo decía, tremendo, todo está aquí. Este manual de vida, cualquier filosofía que usted necesite, aquí está. Cualquier consejo, los proverbios, yo me quedo sorprendido como un proverbio le va a decir cosas a usted tan sencillas que filósofos durante muchos años quisieron enseñarle a usted. Y están aquí. Sino que ¿sabe qué pasa? Nos han enseñado cosas negativas sobre este libro. No lo lea, porque ese libro, si usted lo lee, se vuelve loco. Ese era el mensaje que había hace muchos años. Entonces la gente le daba miedo coger este libro. Pero le aseguro que si usted lo comienza a estudiar con una persona que lo pueda direccionar, usted va a encontrar los mejores consejos para su familia y para su futuro. Si quiere conocerlo más, acérquese al pastor Eduardo, acérquese a uno de los líderes, que con mucho gusto vamos a direccionarlo en ello. Pero le aseguro, le puedo asegurar que ninguna teoría, ningún psicólogo, ningún trabajador social, ningún abogado, nadie le va a poder solucionar la vida si usted no vive esta palabra y la hace parte de su vida. Amén. Haga la parte y verá cómo le va a ir de bien. El último punto es capacítese. Yo me acuerdo, y mi papá creo que es testigo de ello, en los años, coloquémosle 90, ¿no? Para que la gente no piense que estoy tan viejo. En los años 90, en las iglesias las prédicas era, no estudie porque en el 2000, ¿qué pasaba en el 2000? Entonces nadie estudie. Usted dedíquese a buscar de Dios, que era bueno, dedíquese a buscar de Dios, pero no estudie. Entonces, ¿qué pasó con los años? Ahora en el 2024, tenemos una cantidad de cristianos poco preparados intelectualmente. Ojo, con todo respeto, yo no quiero ofender a su persona, sino que antes todo lo contrario. ¿Sabe qué quiero? Animarlo. Aquí tengo un gran ejemplo. Terminó su bachillerato en una edad que yo cuando veo ese título allá,
yo digo, wow, tremendo. A una edad no es tarde, no se sienta viejo, no se sienta viejo. No, haga algo, estudie, prepárese. ¿Sabe por qué? Porque la vida presenta nuevos desafíos. Hoy en día los jóvenes salen con unas preguntas que si uno no estuviese preparado uno quedaría como groggy, como loco, porque son preguntas muy profundas. Y así como la pregunta es tan profunda, ellos necesitan una respuesta profunda. No basta con decirles, como nos decían antes, yo preguntaba ¿y por qué era malo? Y nos decían porque sí. Entonces, porque sí. Entonces uno no iba a la fiesta porque sí. Pero gracias a Dios tuvimos un buen padre que nos supo direccionar y nos decía, mijo, cuando veía al indigente, mijo, ¿sabe por qué usted no debe consumir drogas? Porque si usted consume drogas va a consumir como ese muchacho, va a quedar como ese muchacho, su vida va a quedar así de destruida. Entonces yo le invito a que se prepare, no es tarde, hay bachilleratos por ciclos, ahorita hay matrícula cero en muchas universidades, hay muchas cosas que usted puede hacer, así que le invito a que se prepare para enfrentar los nuevos desafíos. Tenemos jóvenes dentro de nuestra congregación que se van a levantar con ideologías distintas, pensamientos distintos. ¿Cómo vamos a afrontar esas ideologías nosotros? ¿Sí? Hay muchas filosofías de pensamiento. Como les decía ahorita, les mencionaba una de tantas ellas. Y yo estuve en un grupo y yo me quedaba aterrado lo que el ser humano busca para seguir acercándose a Dios a la final. Porque busca encontrarse a sí mismo. Yo le invito a que encuentre a Dios si usted quiere un buen futuro para su vida. Amén. Por último, y para darle paso a la siguiente persona, disfrute este mensaje, no se olvide, disfrute de su adultez, de su juventud. Amén. El segundo punto, aproveche la oportunidad para acercarse a Dios. La oportunidad es hoy. Y el tercero, capacítese. Bueno, capacítese para que aprenda a enfrentar varios retos que le van a poner la vida. Ahora, capacitarse, listo, intelectualmente es muy positivo, pero capacítese espiritualmente. Capacítese en lo que usted sabe hacer. Si usted sabe hacer empanadas, haga las mejores empanadas del mundo y verá cómo le va. Mi hermana hace los mejores aborrajados de Popayán, ahí en La Paz, publicidad no pagada. Pero la gente la busca por esos benditos aborrajados. A los que quieran me avisan por ahí por los lados, la dirección yo les doy. Mentira, eso es un mal chiste. Lo que quiero decirle es que todo lo que usted haga, hágalo con excelencia. Amén. Prepárese bien. Que Dios les bendiga. Los amo mucho, iglesia, y le doy paso al amor de mi vida. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar aquí. Wow, es un gozo enorme, dichoso. Me siento muy honrada de conocer a Cristo y de estar aquí de pie frente a ustedes trayendo una palabra, un mensaje maravilloso de parte de Dios. Mi mamá se ve sorprendida, no se esperaba que yo iba a estar aquí y es una bendición de verdad de parte de Dios. Yo me llamo María Fernanda Guevara. Soy líder del grupo de jóvenes de aquí, de Iglesia Vida, junto a mi pareja Jairo. Somos los líderes de jóvenes, así que hoy ha sido realmente maravilloso ver a Sofía predicarles de un mensaje tan maravilloso y del futuro de Dios. Del futuro, que son los jóvenes, y también siendo adultos podemos ser el futuro, y ya van a ver por qué. También lidero un equipo muy maravilloso aquí en Iglesia Vida, que es el equipo de Primera Impresión, y son aquellos que ustedes los reciben con una sonrisa genuina en el rostro. Así que bueno, voy a empezar. Hoy pues les traigo una palabra muy importante, me corresponde el tercer punto, no sé si acá, no, todavía no está, ¿sí está? Ok, ¿cómo mantenerte joven toda la vida? Dígame si eso no es una maravilla, saber tips de esto. A las mujeres, ¿no? Porque a los hombres también, le empieza a salir la canita y es ahí entonces la preocupación para también tinturar el cabello, o miento, ¿verdad que no? Y para las mujeres pues también, lógicamente, la belleza. Ahora está muy de moda el skincare. ¿Qué es el skincare? Todo el cuidado facial. Hoy está de moda, usted entra a su celular y ve absolutamente una cantidad de tips, mejor dicho, para poder entonces usted manejarlos y aplicarlos
para poder entonces tener el rostro templado. Quiero contarles que mi profesión es maquilladora profesional, hice un técnico en competencias laborales en maquillaje artístico y decorativo, todo lo del cuidado facial, depilación en cera, facial y corporal, y así sucesivamente les puedo mencionar todo lo que gracias a Dios he podido ir aprendiendo acerca de la belleza. Pero resulta que, bueno, ahí en medio de este conocimiento puedo entonces darles tips de belleza para vernos jóvenes físicamente, que creo que eso motiva, y ahí todos toman nota, ¿no? Para tener ahí entonces esos tips y aplicar. Pero resulta que hay algo más importante que lo físico, ¿verdad? Hoy en día vemos muchas mujeres que tristemente a través de las cirugías buscan perder su físico natural y buscan estar igual. Entonces usted ve una mujer que quiere ser 90, 60, 90, que la nariz, que el botox, ahora está de moda los labios gigantes, y todo esto un preámbulo de cosas donde quieren verse iguales. Y resulta que pierden una identidad tan importante. Y la identidad, ¿quién nos la da? Si no es Jesús. Cuando le conocemos, Él nos da una identidad que nadie nos puede borrar, nadie nos puede quitar. Y resulta que hoy, pues yo vengo a darles unos tips, iglesia, pero unos tips más importantes que lo físico. Como maquilladora les puedo decir que les podría dar unos tips físicos que les van a ayudar a verse ustedes más bellas, pero realmente no es más importante lo físico, sino lo interior, el corazón, su espíritu, cómo está usted en esa conexión con el Señor espiritualmente, qué es lo que realmente importa. Así que les quiero, bueno, el título es ¿Cómo mantenerse joven toda la vida, iglesia? Y dígame si usted no se sorprende con ese título, porque lo que les decía con los tips de belleza físicos, pues no nos va a ayudar a mantenernos jóvenes toda la vida. Como maquilladora les puedo decir que el colágeno empieza a acabarse aproximadamente a los 30 años. A mí ya se me está yendo. Me veo muy joven porque es la gracia de Dios en mi vida, pero realmente ya también tengo mi edad y les puedo decir que el colágeno se va terminando. Y entonces ahí empieza todo ese sufrimiento, ¿no? Hay algo que se dice coloquialmente o vulgarmente, no sé cómo mencionarlo, que la pategallina, ¿no? A la colilla del ojo, las marcas. Entonces empiezan las mujeres a sufrir que la pategallina aquí, ¿cómo hago para que se me quite? Entonces voy que al botox para que se tiemple el rostro, y entonces después voy a verme la canita. Yo tengo miles de canas, papá canó a los 12 años aproximadamente, y entonces pues le heredé las canas. Y llegó un punto en mi vida, iglesia, que eso se estaba volviendo un problema para mí. Yo soy una mujer, siempre he sido una mujer que desde muy chiquita he amado estar siempre bien presentada, y creo que mi mamá tiene la culpa. Porque cuando estaba bebé, por ahí me contó mi hermana que había indagado que mi mamá no consentía que si me ensuciaba, pum, así fuese una gotica en la blusa de lo que fuese, me quitaba la blusa y volvía y me colocaba algo otra vez limpio. Y eso sí que me costó dejarlo, porque todo lo que realmente no edifica al ser humano, pues cuesta dejar. Y cuando yo veía eso, a mí me armaba de problemas. Yo me arreglaba y si me iba y desayunaba y me ensuciaba, yo me tenía que cambiar. Pero miren que conocí a Dios y Él me hizo libre de tantas cosas y quitó de mi corazón esa vanidad. Porque eso es vanidad, que usted se maquille, que usted se peine, eso al fin de cuentas no está malo, simplemente usted está resaltando su belleza. Pero lo más importante en lo que nos debemos enfocar es ir apartándonos de cosas que nos alejan de Dios e ir buscando cosas del Señor que nos afirme Él en nosotros, su palabra, ¿cierto? Y ya después superé eso y ya si me ensucio, ay no, lo siento, no tengo tiempo y así me voy. Son cosas que uno va mejorando. Y con el tema de las canas, impresionante. Y entonces empezó a salir una y alrededor de los 28 otra y así sucesivamente. Cuando llegué a los 30, dije, no, ya, Señor, te entrego esto. O sea, yo no puedo estar enfocada en que al mes tengo que aplicarme un tinte. Hay gente que vive concentrada en este tema, que si salió una cana, que si al mes salió la raíz, entonces ¿qué me voy a aplicar? Iglesia, yo los invito a que vayan dejando esto, si de pronto usted está encaminada a esto, porque eso se vuelve tanto una obsesión y hasta se vuelve usted como un ídolo de sí mismo.
Y esa es la belleza de la que justamente hoy no les he venido a hablar. Hoy les he venido a hablar de algo maravilloso, algo que va a edificar su vida, que la va a transformar, algo que no es para jóvenes y adolescentes solamente, es algo para los adultos y nuestros ancianos que tienen tanta sabiduría. Así que hoy les quiero hablar de algo maravilloso. Si ustedes se han dado cuenta, iglesia, envejecer no significa que tengamos que dejar de ser creativos e innovadores. Envejecer es importante y entender que todos podemos ser creativos, que todos podemos ser innovadores, y algo maravilloso es que podemos ser fructíferos. ¿Y en qué podemos ser fructíferos, iglesia? Sino en la palabra de Dios. Esto se trata de vivir una vida de obediencia. Esto se trata de que nosotros busquemos agradar en todo tiempo al Señor. Ahorita en el mensaje de la mañana, cuando tenemos como líderes una reunión con nuestro pastor Eduard, nos decía algo muy importante, y es que nosotros siempre debemos pensar, cuando de pronto yo voy a hablarle mal a una persona, la voy a herir, pensar, ¿Jesús haría eso? ¿Jesús tendría esa actitud con esta persona? Jesús no haría eso. Jesús con amor siempre hablaba, Jesús con amor siempre guiaba. Aun cuando se enojaba, Jesús nunca pecó, pero siempre estaba guiando con amor. Entonces preguntarnos, cuando yo vaya a hacer tal cosa que pueda lastimar a alguien, preguntarme si Jesús finalmente haría eso. Y ahí usted hace un stop. Y eso es dominio propio, iglesia. Mantener un dominio propio de pensar si lo que yo voy a hablar o a decirle a esta persona va a edificarla o la va a destruir. Eso es importante que lo tengamos claro. Iglesia, cuando vivimos una vida de obediencia, pues todo se hace mejor. Pasaremos diversas pruebas, como dice Pedro, en Primera de Pedro. Si no se lo han leído, léanlo. Ahí, Primera de Pedro hasta el 12, 18, nos enseña cómo vamos a vivir diversas pruebas y que son necesarias en nuestra vida. Entonces, vivir una vida de obediencia nos ayuda a entender muchas cosas y a saber también sobrellevar todas las que se nos presentan. El envejecer, como les decía, pues no se trata de perder la creatividad y de seguir siendo innovadores. Podemos mantener nuestros corazones y mentes jóvenes y vibrantes. ¿Para quién? Para Cristo, amén. Nosotros, iglesia, quiero contarles que somos una iglesia, se llama Iglesia Vida, para los nuevos y que no conozcan. Nuestra iglesia principal se encuentra en Estados Unidos, en Arizona. Y allá, bueno, esta es la sede, es una iglesia joven, llena de energía. Así que quiero que vayamos al Salmo 92, 12, 15 y leamos juntos esta palabra. Si lo pueden leer conmigo, sería maravilloso. Como palmeras florecerán los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios, aún en su vejez. Darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos. Por proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay justicia. No hay injusticia, perdón. Y dice el versículo 14, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán saludables y ¿qué? Y frondosos. O sea, díganme si no, esto es maravilloso, porque entonces, ¿ustedes saben cuánto crece una palmera? Casi hasta 2 metros. Entonces, de esa manera el Señor nos está diciendo, cuando nosotros estamos en el Señor y caminamos en obediencia, de esta manera podemos conocer su palabra, donde nos enseña Él que aún en nuestra vejez daremos frutos, siempre estaremos saludables y frondosos. La idea, y porque a muchos cuando les va llegando la vejez se vuelve un problema tan grande que pues creen que se les acaba el mundo. Yo ya viejo, ¿yo para qué? Ustedes que son jóvenes, yo ya vieja, ¿ya qué? Pues ¿cómo le parece que usted, para Dios no hay edades? Para Dios no existe eso. Y Él nos enseña aquí en su palabra de que aún nosotros avanzando en edad podemos seguir dando fruto. Y dígame si esto no es maravilloso, ¿sí? Entonces hoy quiero que las personas, si en algún momento ya en su vejez han pensado de esta manera que yo acabo de decir, eliminen esos pensamientos de su cabeza y piensen que ustedes pueden seguir dando fruto. Amén.
Así que yo los invito, iglesia, a que atesoren este Salmo 92, 12, 15 en su corazón, lo guarden y mediten sobre él. Todos los que estamos aquí, los jóvenes, los adultos, los ancianos, tenemos un futuro ¿en quién? En el Señor. Este salmo nos da una visión hermosa de lo que significa ¿quién? Dios. Así que Él nos explica y nos enseña aquí cómo nosotros podemos dar fruto. Y vamos a dar fruto si no, en Él, ¿sí? Y para dar fruto debemos estar plantados ¿en dónde? En la casa de Dios. Y si no estamos plantados en la casa de Dios, jamás daremos fruto, iglesia. Usted puede venir aquí cada domingo a escuchar su mensaje, pero yo los invito, iglesia, a que cuando ustedes vengan, todos aquí somos iglesia. La iglesia no son estas 4 paredes. Y cuando usted cruce esa puerta y llegue aquí el domingo a las 10 de la mañana a sentarse y escuchar la palabra, escuche la palabra, pero sea iglesia cuando usted salga de la iglesia. La iglesia, yo no soy iglesia un domingo, yo soy iglesia de lunes, hoy empieza la semana, de domingo a domingo soy iglesia. Entonces del domingo vamos a la iglesia, pero en semana yo soy iglesia. Así que le regalo ese pequeñito mensaje y empiezo con los tips maravillosos de belleza. Primero, iglesia, y tomen nota para que mantengamos jóvenes toda la vida. Siga aprendiendo, ¿sí? Entonces esto va, aunque yo he escuchado jóvenes, iglesia, jóvenes de 20, de 28, de 26, que dicen que se desaniman y creen que ya no hay esperanza para estudiar si de pronto no han terminado. Ahorita mi amorcito hablaba acerca de mi suegro que estaba hoy aquí con nosotros, gloria a Dios, y mis suegros, y mi suegro terminó a una edad avanzada su bachillerato, pero ¿importa eso o importaba terminar? Exacto, entonces para los jóvenes que he escuchado por ahí decir, ay no, yo ya con 26, yo ya para qué, yo 27, con 27 ya se creen viejos. No, iglesia, no. Es que yo escucho a mi mamá con una edad ya avanzada y mamá en lo absoluto se cree vieja. Así que no dejen de aprender, mantengan su mente activa y abierta a nuevas habilidades e ideas, especialmente con una relación, pero ¿con qué relación? Si no es con la del Señor. Vamos al segundo tip, siga amando, iglesia. El amor es el mandamiento más grande. Jesús se hizo pobre en amor y por amor fue a una cruz, sin tener que ir, pero por amor lo hizo, por mí y por usted. Ama a Dios con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Ame al prójimo, trate al prójimo como a usted le gustaría ser tratado. Tenga mucho amor en ese corazón para siempre dirigirse a los demás. El tercer tip, siga riendo. Iglesia, así rápidamente porque ya se me va a acabar el tiempo, les cuento que yo estuve el jueves haciendo unas entrevistas. Yo era la que entrevistaba a estas chicas y resulta que una de ellas, una mujer muy linda físicamente, y yo veía que ella no sonreía y eso me llamó la atención y yo le dije, ¿te cuesta sonreír? Le pregunté y me dijo, sí, porque mi sonrisa no combina con mi rostro y ese es mi complejo. ¿Ah? No, iglesia. Así que no deje de seguir riendo. Encuentre razones para sonreír. A veces la amargura y la falta de perdón que tenemos en nuestro corazón no nos permite sonreír. Perdone al que le hizo daño, pida perdón al Señor por ese rencor o eso que usted guarda en su corazón, para que sonría con amor y paz en el corazón. Cristo sana corazones rotos. El cuarto tip, siga soltando. Suelte los problemas y las cargas. Confíe sus preocupaciones en el Señor. ¿Y cómo yo aprendo a confiar en el Señor? Cuando realmente yo he soltado esa carga en Dios y yo camino ligera, sin que me pese, sin que me cueste, sin que piense, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ahí yo he soltado esas cargas. Pero si usted suelta en la presencia de Dios hoy y al rato está preocupado, ahí no ha soltado las cargas. Aprenda a confiar en el Señor. Y el último tip maravilloso, siga sirviendo. Wow, no deje de servir. Sirva aquí y sirva afuera. Sirva a todos los que lo rodean. Siempre sirva al Señor hablando de su palabra. Iglesia, 2 preguntas rápidamente para ustedes. ¿Cuáles de estos tips están practicando actualmente? ¿Y cuáles necesita incorporar a su vida? Usted solito, en la presencia de Dios, medítelo y aplique esos tips en su vida, los que no esté practicando. Iglesia, Dios los bendiga. Espero que guarden esta palabra, que sigan aprendiendo, que Dios los bendiga y que ustedes puedan permitir vivir
la palabra de Dios, no solo escucharla, vívanla. Y aquí pues, perdón pastor, me largué, le doy paso a una persona maravillosa también, Panchito. Gracias. Ya me delataron. Mi nombre es Juan David de Alcázar. Es pues un honor poder estar aquí hoy por fin, por primera vez predicando, a pesar de los nervios que da. Gracias, Mafe, por la palabra que nos diste. A mí me corresponde ya el último punto de esta predica, para que ya tranquilos todos, que ya pronto los dejaremos ir. Este punto es: la iglesia es la esperanza del mundo y los jóvenes son la esperanza de la iglesia. Al escuchar esto, hay muchas personas que pueden decir como que es un poco exagerado, ¿no? Con el tiempo se ha hecho cada vez más común que las personas subestimen a la juventud, y pues tiene sentido. A veces hay cosas de la modernidad que uno no llega a entender. Entonces uno ve a los jóvenes con las modas, todo, y uno dice, esas bobadas. Porque es lo que la mayoría de gente puede llegar a pensar, porque al no entenderlo, pues es una bobada. Y eso nos lleva mucho a subestimar las capacidades que tienen los jóvenes y a ponerlos de lado, porque no piensan que un joven puede estar aquí un domingo predicando, pues por lo mismo, porque es un joven, no le falta madurar. Que sí, a los jóvenes les falta madurar. Pero ignorarlos, ponerlos de lado no es la solución, porque los jóvenes al final son el futuro. Son los que cuando ya muchos de aquí ya no estén, ellos van a tomar los puestos de los actuales líderes de la iglesia. Y es muy importante darles esa oportunidad de crecer. ¿Cuántas iglesias no hemos visto que tienen un inicio increíble, muy bien, pero después de años ya solo queda la gente mayor? Y cuando esa gente ya no está, la iglesia muere. ¿Por qué? Porque no le dieron la importancia que no le dieron a los jóvenes la importancia que merecen. Vamos a Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Aunque suene feo y triste, la gente cada vez, mientras va avanzando el tiempo, parece que se avergonzara más de creer en Cristo. Se termina volviendo un secreto. O sea, está ahí, está con los amigos, y ninguno de su grupo de amigos sabe que él cree en Dios. Porque, ay no, qué pena, ¿verdad? Pero es como si, por ejemplo, estas luces que ahorita nos están iluminando aquí para poder ver, estuvieran de cara al piso, ¿veríamos algo? No habría luz. O sea, ¿qué sentido tiene tener esa fe y no iluminar los lugares en donde estamos? Porque a eso somos llamados, también los jóvenes, aunque dé aún más vergüenza, porque también cada vez, mientras va avanzando el tiempo, empiezan a ver tantas cosas que el mundo empieza a meterle en la cabeza a las personas, que terminamos teniendo incluso miedo de admitir nuestra fe por el temor a ser rechazados. Pero ¿vale la pena desperdiciar nuestra luz por miedo? ¿Realmente vale la pena? Yo creo que no. Ahora vamos a Primera de Timoteo 4:12, aquí en la pantallita. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Jóvenes suelen subestimarnos, pero también estamos cometiendo ese error nosotros. Nos estamos llegando a menospreciar, pensando que por ser jóvenes no podemos lograr cosas grandes.
creyendo que por aún tal vez no ser adultos no podemos hacer algo importante, algo que genere un cambio, ya sea en nuestras familias, en nuestra escuela o incluso en el mundo. Porque nos da miedo. Terminamos menospreciándonos, nuestras capacidades, nuestros talentos, por miedo al que dirán, por miedo a lo que los demás puedan pensar. Pero de nuevo volvemos a la misma pregunta. ¿Vale la pena desperdiciar ese talento, todos estos años de juventud en los que podríamos estar haciendo un montón de cosas por miedo, por menospreciarnos a nosotros? Yo creo que no. Ahora vamos a Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El mundo es experto en tentarnos. Hay tantas cosas en el mundo que están hechas para engatusar a la gente, para que la gente diga, ¿para qué quiero estar en la iglesia? O sea, ¿para qué? Si hay tantas cosas afuera que podría estar haciendo. Estamos todos los días, las 24 horas en el mundo, sin aburrirnos, ¿no? Porque decimos, uy, no hay tantas cosas que hacer acá, hay tanto que ver, tanto que hacer. Sin embargo, a veces incluso nos cuesta sacarle un par de horas a ir a la iglesia. O sea, solo un par. Nos estamos dejando engatusar por el mundo. Y esta situación es incluso más difícil para los jóvenes, porque estamos expuestos ahora a tantas cosas con la tecnología, con la modernidad, con el internet. Me sentí viejito diciendo eso. Hay tantas cosas, el internet del diablo. No, o sea, no es del diablo. El internet es una herramienta que creo que todos estamos de acuerdo que es muy útil. Podemos hacer y aprender cosas que antes no creíamos poder aprender con tanta facilidad. Pero también es un arma de doble filo, porque hay muchas cosas que nos pueden empezar a desviar, que nos pueden empezar a tentar, a atraernos y apartarnos de Dios, porque empieza a darnos pereza, porque muy divertido pasarse horas viendo una serie, pero muy aburrido tomarse una hora, 15 minutos para leer la Biblia o hacer algo que realmente nos aproveche. No les digo por esto que entonces no vayan a usar internet, no, es que no, ahora el internet es del diablo. No. Nunca lo puedo tocar porque me va a llevar al mundo. No, porque somos luz del mundo, la luz del mundo. Tenemos que estar en el mundo. O sea, tenemos que conocerlo. Y es algo que también dice la Biblia, que es aprende a tomar lo bueno y a desechar lo malo. O sea, no nos vamos a encerrar en nuestra propia burbuja, porque estaríamos incumpliendo la misión que nos puso Dios. Nuestra misión es llevar la luz al mundo, no esconderla y guardarla solo para nosotros. Sí. Espere, que mi mente como que le dio un... Yo en la personal tengo muchas razones para no estar avergonzado de creer en Dios. Yo nací en un hogar cristiano, mis padres eran creyentes, no perfectos, nadie es perfecto, no soy perfecto. Si alguno de aquí es perfecto, por favor me da un autógrafo al terminar, porque impresionante. Pero tuve ese privilegio de crecer en un hogar que tenía a Dios en el primer lugar. Y pues a pesar de las imperfecciones que todos llegamos a tener, mis padres siempre se han esforzado por seguir el camino de Dios y por instruirme en ese camino, y les agradezco mucho. Dios ha hecho cosas en mi vida impresionantes. Yo, por ejemplo, tuve una enfermedad terminal llamada Guillain-Barré, genera parálisis en todo el cuerpo a nivel muscular hasta que te para el corazón y ahí llegaste. Me alcanzó a paralizar la mitad del cuerpo, todas las piernas no podía moverlas. Mis padres estaban preocupados, pero ante todo estaban en oración.
orando, pidiendo. Literalmente al día siguiente de paralizarme por completo las piernas, estaba caminando normal. Me levanté, o sea, estaba bien. Me revisaron todo, no tenía ya nada de esa enfermedad, no tenía nada. Es más, incluso fue tan impresionante que hasta me llevaron a un psicólogo, ¿no? Para decir, este man no estaba fingiendo, ¿no será? Pero no, pues todo bien, no estoy loco. Bueno, un poquito, y pues los que creemos en Dios estamos un poquito locos, pero eso es lo divertido, ¿no? ¿Dónde estaría lo divertido de la vida si uno fuera como así tan normal? Ese es un gran milagro que agradezco, pero también hay milagros pequeños que a veces no llegamos a valorar, como por ejemplo el tener un plato de comida en la mesa todos los días, o sea, saber que no te falta comida nunca. Uno puede no llegar a apreciarlo, pero ¿saben cuántas personas se preguntan, ¿será que hoy podré comer? Hay que aprender a valorar, claro, los grandes milagros de la vida, que esos son los más fáciles de valorar, pero también los más pequeños, las cosas cotidianas que a veces no les damos el valor que merecen. A veces no agradecemos lo suficiente lo que tenemos, porque sí, aunque a muchos tal vez no nos sobra, tampoco nos falta. Estamos aquí, hay salud, hay comida, hay trabajo. Entonces son cosas que, aunque parezcan pequeñas, son milagros, son cosas que podemos y debemos agradecer. Bueno, ya me extendí un poquito con eso, lo lamento. Ya estoy viendo por allá el cero, que me empieza como a presionar, a dar estrés. Entonces ya vamos a nuestra conclusión. Pues como conclusión quisiera animarlos a soltar ese miedo, a soltar el miedo a admitir nuestra fe, porque no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos. Lo que nos hace diferentes no es algo de que avergonzarse, sino de lo que enorgullecerse. Nosotros debemos iluminar los lugares en donde estemos, donde sea, ya sea iluminar a nuestra familia, a nuestros amigos. Es nuestro deber. Dios nos llamó a eso, nos dio una misión. Esa es nuestra misión, llevarle esa luz al mundo, compartirla. Porque si no, al final vamos a ser como ese siervo inútil que se guardó las monedas para él mismo y no hizo nada. No ayudó a nadie, no generó más, no trajimos más personas. Entonces los llamo a darle un golpazo a ese miedo y dejar salir lo que somos y en lo que creemos.